reglamento de 1802, porque todavía no habían recibido el nuevo, y se formó en honor de una de las unidades que están o que forman la Brigada Guzmán el Bueno, que es el regimiento de la Reina actual número 2. Posteriormente, uno de los mejores, en juicio, grupos de recreación histórica de la geografía española que vienen de Madrid, y son los Voluntarios de Madrid. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Voluntarios de Madrid, muchísimas gracias por venir a Bailén a participar en esta recreación. Posteriormente verán ustedes un grupo de músicos, en aquella época eran pífanos y tambores, y suenan tal cual era. ¡Viva los españoles! Lo que dicen a varios grupos de recreación y lógicamente van reagrupados. Posteriormente, el regimiento suizo número 3 de Reding, con sus características banderas, lógicamente al servicio de España. Un fuerte aplauso, por favor. Amigos del regimiento Reding de Málaga, muchísimas gracias por venir a Bailén y participar en la batalla. Saludemos a General Reding. Posteriormente, al regimiento suizo llegan los voluntarios de Aragón. Los voluntarios de Aragón, un grupo de recreación ya muy veterano que ha participado prácticamente en todas las recreaciones relevantes desde 2008 y antes de 2008, y uno de los principales integrantes de la Asociación Napoleónica Española. Magnífico grupo de recreación también, formado por aragoneses. Muchísimas gracias, amigos de Aragón, amigos de Zaragoza, por venir a Bailén a participar en nuestra recreación. Posteriormente, también la Asociación de Recreación Histórica de Reales Guardias Españolas, una pequeña representación. De guerra, y además que bastante. De Madrid, los cazadores de Madrid. Siguen también un grupo de pífanos y tambores. Entran en el campo de batalla la Asociación Histórico-Cultural Villa del Bosque, el 51 de línea del Museo Militar de Valencia, el 23 de línea de los amigos de Camuñas, de Toledo, la Asociación Histórico-Cultural Málaga Recreadora y Quema del Algarrobo, también presentes en el campo de batalla, el regimiento o representantes del regimiento de Infantería de Línea 40 de Algodonales, algunos recreadores de Galicia, del grupo Archa, la división Aris de Valencia, tercero de línea, una asociación de Úbeda, algunos representantes de una asociación de Úbeda que participan por primera vez en la batalla. Y ya prácticamente están los dos ejércitos en el campo de batalla. Surgen disparos, surgen las primeras llamas de los rastrojos que en aquella época había en el campo de batalla, puesto que no había olivos, eran las mieses que habían sido ya recogidas y que por lo tanto lo que quedaban eran hierbas secas, rastrojos literalmente, que con las estopas incandescentes que salían de los cañones y las chispas de los mosquetes, pues se incendiaban los campos, como les dije antes, aumentando aún más la temperatura y provocando un humo, olor a pólvora tremendo. Imagínense lo que son dos ejércitos. Por parte española en el campo de batalla había 17 hombres
porque la otra parte del ejército estaba en el Cerro de San Cristóbal y en el Cerro del Ahorcado, en previsión de que llegara la división de reserva francesa, la división Bebel. En el campo de batalla había 17.000 hombres y por parte francesa 12.000 hombres. Imagínense lo que son 30.000 hombres en todo este campo de batalla, desde la Zabalona a Cerro Valentín. La cantidad de disparos, de humo, de pólvora que durante las prácticamente 9 horas que duró la batalla, pues tuvieron lugar. Están los cañones. Hay que saber que en aquella época, tras los primeros enfrentamientos de las vanguardias, lo normal, ven cómo avanzaban en forma de comando algunos fusileros para disparar sobre el enemigo y tantear la fuerza del enemigo, pero realmente la caballería lógicamente entraba y en un movimiento envolvente, pues trataba de despejar el terreno de avanzadillas enemigas. Algún jinete lógicamente caía, algunos también morían. En la realidad, bueno, esperemos que esa caída no tenga ninguna consecuencia. Y la batalla cuando en 1808, en aquella época napoleónica, ven cómo el regimiento de Numancia también aparece en el campo de batalla en auxilio de las tropas españolas con el ánimo de neutralizar a la caballería francesa. Pues aquella batalla se iniciaba finalmente con un juego de artillería con el que se trataba de debilitar todo lo posible a las líneas enemigas. Cuando después de un intenso fuego artillero se consideraba que el enemigo había sufrido suficiente desgaste, entonces cuando se procedía a los movimientos de avance en columna y posterior despliegue en línea en orden de combate. Lógicamente todo esto se producía a lo largo de horas. Seguimos en unos primeros triángulos de la batalla. Los cañones van a empezar a disparar. Los jinetes avanzan intentando destruir al extremo español. Ven cómo forman el cuadro, la infantería española forma el cuadro para defenderse y a continuación la caballería española sale por ese ala en defensa de la infantería española, combatiéndole a los cazadores y dragones franceses. ¡Dale fuerte! ¡Dale! ¡Ay, ay, dale fuerte! Después de esas escaramuzas de caballería, se restablece de nuevo el orden de las líneas. Y empezarán los cañones a disparar para tratar de debilitar las líneas enemigas. Decirles a ustedes que cada carga de un cañón tiene 250 gramos de pólvora, un cuarto de kilo de pólvora. Lógicamente es fuego de fuego. Los mosquetes eran de chispa. Decir que solamente un 25% de los disparos daban blanco. El resto eran armas de muy poca precisión y además de cada 4 disparos normalmente uno de ellos no llegaba a producirse, porque para que se produzca el disparo
el rastrillo en el momento de caer percutir sobre la cazoleta, produce una chispa que incendia la pólvora que hay en la cazoleta, y por el oído del cañón ese fuego se transmite dentro del cañón, produciéndose el disparo. Pero no siempre funcionaba, un cuarto de los disparos no llegaban a producirse. Eran armas de muy poca precisión. De nuevo, la caballería, hay enfrentamiento de la caballería que por las alas intenta hacer maniobras envolventes, combatiendo a sable. En este caso son unidades de caballería ligera. Hay que resaltar la dificultad también de los jinetes para controlar a los caballos en este ambiente de ruido de fusiles, de ruido de cañones. Los animales francamente se asustan y es muy complicado controlar. Hay que ser muy buen jinete y conocer muy bien al caballo. Bien, pues una vez que los cañones han iniciado su fuego contra las líneas enemigas y la caballería deja de atacar por las alas, enfrentándose una con la otra. Es característica de la batalla de Bailén un primer movimiento de avance por el Zabalona, es decir, los regimientos de Jaén y los regimientos de suizos toman las alturas de la Zabalona, avanzan sobre las tropas enemigas y se produce una posición de privilegio que Dupont trata de neutralizar con su infantería suiza y también con su caballería. Ustedes como este avance de los suizos intenta ser neutralizado por la caballería francesa de los dragones de Privé, cómo forman cuadro y cómo combaten con la caballería española que les sale al paso. Esto en su día tuvo lugar precisamente en el Zabalona y el fuego español fue apoyado también desde el Cerrajón por dos compañías de ingenieros minadores en la realidad. Combate la caballería, la infantería finalmente tiene que replegarse. Hay movimientos de tropa para reforzar las alas, porque es precisamente por las alas, en los extremos de las líneas, por donde se producen los primeros combates en la batalla de Oquitén. Primero por el Zumacar, por el Cerro Valentín, las unidades que quedan más al norte se corresponderían en la realidad con el regimiento de órdenes militares. Las que quedan al sur son el regimiento suizo de Reding
estaría junto al regimiento de Jaén. Los franceses lo intentan por el centro. Una vez que se han establecido las líneas, que la caballería española ha conseguido frenar a los franceses en los Zumacares, los franceses hacen un ataque frontal intentando romper la línea española. Es lo que ustedes están viendo ahora mismo en el centro del campo de batalla. Ellos hacen un primer ataque. No, pero el ejército español se mantiene en su posición, se utilizan las reservas e impiden que la línea se rompa por ahí, por el centro. Los franceses finalmente, en la realidad, después de intentarlo, pues se repliegan de nuevo a sus líneas. Ya desplegaron en orden de combate, van avanzando y van atacándose. Bueno, ahora parece que hay una carga cuerpo a cuerpo. Esto es la realidad que llegó a producirse, es decir, la batalla de Bailén no llegó la infantería a combatir cuerpo a cuerpo, estuvieron muy cerca de hacerlo, sí que lo hizo la caballería sí que combatieron sable a sable, pero la infantería no. De todas maneras, lo que están representando los recreadores es ese ataque que yo les decía por la zona del Zumacar. Parte norte, ven ustedes también cómo se producen combates. Estos combates en realidad se produjeron por los Zumacares, tanto por el Zumacar grande como el Zumacar. Avanzaron las tropas españolas, el regimiento de órdenes militares, la Guardia Valona, y tomaron posiciones de privilegio en la zona del Zumacar grande. Lógicamente, cuando el general Dupont vio esto, pues lanzó a su brigada Panetier y a los escuadrones de cazadores del general Dipré a ese cerro del Zumacar para neutralizar ese avance español que tenía esa posición de privilegio. También finalmente la caballería ahí tiene que intervenir, vuelve a enfrentarse con el ala derecha. Y finalmente, tras fuertes combates donde estuvieron ambas unidades de infantería estuvieron muy cerca unos de otros, no llegándose al cuerpo a cuerpo, pero sí a una distancia mínima, sí que fueron sometidos a un intenso fuego, a un combate muy sangriento, donde finalmente es la caballería, los cazadores de Dipré, los que intentan neutralizar y neutralizaron a la infantería española, que tiene que replegarse al amparo de los regimientos ligeros de Barbastro y la caballería de Numancia y cazadores de Olivencia. Estamos ya en una lucha prácticamente generalizada de todas las líneas.
resuelto el combate del Zumacán. Siguen combatiendo, siguen disparando. Ambas caballerías durante la batalla no tuvieron descanso, tuvieron que emplearse a fondo, intentando neutralizar los movimientos enemigos. Después del segundo ataque francés, en uno de los avances de la caballería francesa, un disparo que viene de campo francés, un disparo perdido, impacta en el cántaro que María Bellido estaba ofreciendo al general Renning. El cántaro se rompe, pero lejos de asustarse, lejos de entrar en pánico, pues coge una de las escudillas que quedaron con agua y se las vuelve a ofrecer, como están viendo, al general Renning. El general Renning, impresionado por la valentía de María Bellido, le toma el nombre y al día siguiente de la efemérides de la batalla figura María Bellido como heroína de la batalla y también como representante de alguna manera de todas las mujeres valdenses que llevaron agua al campo de batalla. Están viendo la escena al lado de los cañones españoles que se está produciendo ahora mismo mientras se combate por los extremos, mientras se combate por el centro, mientras que la artillería sigue disparando, pero ninguno de los dos ejércitos consigue romper la línea enemiga. Se restablecen las líneas después de los intensos combates y volvemos a la posición inicial. Ahora la artillería española, la que está acosando, la que está intentando derrotar a una unidad francesa que, como ven, forman en cuadro, porque es la única manera, con la bayoneta calada y el cuadro, de repeler o de impedir que se acerquen los caballos a ellos. Se intentan a toda costa mantener las líneas. Hay un segundo ataque por el centro. Dupont, viendo que por las alas no podía, intenta un segundo ataque por el centro, intentando romper la línea española para luego derrotar cada ala por su sitio, pero no lo consigue. Este segundo avance es frenado en seco por la infantería española que cruza el fuego de extremo a extremo. Renning utiliza la reserva que tenía del regimiento de Ceuta, concretamente, esto fue la realidad, y entre la artillería que prácticamente carga los cañones con metralla, teniendo los franceses a 50 metros, dispara sobre ellos, y la infantería que mantiene sus posiciones sin venirse abajo y manteniendo disciplinadamente las líneas y cruzando el fuego, hace imposible el avance francés, que sufre enormes pérdidas y tiene que replegarse a su lugar de origen. Este segundo ataque, el que se está representando ahora mismo por el centro. Los franceses están muy cerca de los artilleros españoles, incluso algunos sablearon y hirieron al artillero.
finalmente la intervención de las reservas españolas y la intervención de la caballería española impidió que se rompa la línea. Fue uno de los grandes aciertos de Reding, impidió que se rompiera la línea y la artillería española aguantó y siguió participando en la batalla. En ese momento acaban de ver los franceses intentando neutralizar a la artillería española. Algunos artilleros murieron durante ese choque, pero finalmente los cañones cargados de metralla dispararon sobre el avance, produciendo enormes pérdidas. Se restablecen las líneas, siguen el ejército español manteniendo su posición, la caballería española hace un contraataque sobre los franceses, vengan los dragones de Numancia, rodeando a una unidad francesa, intentando neutralizarla. Los franceses forman cuadros para defenderse, mientras que se generalizan los combates también por el centro, también por la línea norte. Se van a seguir produciendo ataques y contraataques. Sí que sucedió durante la batalla que hubo por parte de los dos ejércitos ya sedientos voluntad de hacerse con el agua de la Noria, principalmente los franceses, pero el regimiento de Irlanda, los tiradores del regimiento de Irlanda y los suizos que estaban cerca, lo impidieron. Los voluntarios de Bailén, los civiles, los guerrilleros bailenses, protegieron también la Noria para que no se pudieran hacer los franceses con ella, que es lo que estamos viendo ahora mismo también, ¿no? Ven ustedes cómo es defendida la Noria por los franceses, la forma de un dragón a la hora de combatir con el sable en ristre. Es impresionante cómo la caballería, imagínense, 600 jinetes, sable en ristre, atacando en un campo de batalla, lo que tenía que ser aquello. Hay heridos, hay muertos por ambos bandos que son retirados a los hospitalillos, a los hospitales de sangre. Se sigue disparando, se sigue combatiendo en todos los frentes. Y es curioso cuando se leen algunas cartas de soldados franceses que posteriormente recibirían sus familias, que hoy día se conservan. Por ejemplo, las cartas de Lieja, un documento magnífico donde hay cartas de soldados de Bailén, y le comentaban a sus padres que Bailén era un infierno donde el fuego de los cañones, las chispas, los rastrojos ardiendo, el polvo, el calor, el sudor de los soldados se mezclaba con el polvo del campo y se formaban unas costras en la cara de barro que le daban a los soldados un aspecto infernal. Describían el campo de Bailén como una olla, era un auténtico infierno, donde soldados franceses vagaban por el campo de batalla como almas en pena, buscando desesperadamente agua, porque ya habían agotado sus cantimploras. Muchos de ellos sucumbieron de golpes de calor. El campo se llenaba de heridos, se llenaba de caballos muertos, de hedor, de humo, de fuego, de soldados deshidratados, desesperados, con las cantimploras. La batalla se prolongó hasta las 12:30 de la mañana. Dupont, desesperado, intentó un tercer ataque a la línea frontal española porque su caballería ya la tenía agotada. Se combatió por el Cerro Valentín, que es lo que están viendo ustedes ahora por la parte norte del campo de batalla. Vean
cómo ese enfrentamiento entre soldados españoles, en este caso representados por voluntarios de Madrid, combaten a los franceses en la zona del Zumacán Grande, pero finalmente se restablecen las líneas. Los cañones siguen disparando. La realidad fue que los cañones españoles estuvieron disparando durante toda la jornada, pero los franceses en un momento, primero porque ya fueron desmontados por la artillería española con unos certeros disparos. Además, los cañones ya se ponían prácticamente incandescentes y era imposible seguir utilizándolos sin enfriarlos con agua. Los franceses no tenían agua y no pudieron enfriar sus cañones. Avanza de nuevo la caballería por las dos líneas, por las dos alas, por todo el frente, socorriendo el ala derecha, neutralizando a los cazadores franceses. Hay que decir que la realidad fue el regimiento de España y el Farnese de caballería los que combatieron por la parte sur, es decir, la parte sur del campo de batalla, y el Azabalona, mientras que el Borbón lo hizo por el centro y los dragones de Numancia, los dragones de la Reina y los cazadores de Olivenza lo hicieron por el ala derecha, el ala norte, por la zona del Cerro Valentín. Hoy aquí los jinetes de Numancia se tienen que multiplicar para representar todas esas acciones ellos solos. Salas se restablece de nuevo las líneas, los soldados van a volver a su posición inicial y es por el centro por el que el general Dupont, ya prácticamente a la desesperada, intenta un tercer y último ataque donde en la oscuridad lanza a su unidad de élite, que eran los marinos de la Guardia. Él mismo fue al frente de ese tercer ataque, sufriendo un disparo en la cadera que le hizo tambalearse del caballo, pero finalmente pudo restablecerse y seguir cabalgando. Sus hombres, cuando lo vieron, se desmoralizaron y realmente ese ataque épico de los marinos de la Guardia no debe ser tan épico porque tampoco sufrieron tantas bajas. Pero bueno, en la literatura se describe como épico ataque de los marinos de la Guardia. No consiguieron romper la línea tampoco. La infantería española cruza el fuego de un extremo al otro, batiendo todo el campo de batalla. La artillería española siguió disparando durante toda la jornada. El general Dupont se había quedado prácticamente ya sin caballería. Estaban agotadas su división Fresca de haberla utilizado continuamente durante la batalla. Estaban prácticamente bajas sufridas y el agotamiento y la sed en sus jinetes, en sus caballos. Era imposible seguir utilizándola. Por lo tanto, estaba a punto de colapsarse el ejército francés y su división de reserva del general Medel, su división que estaba entonces por la Carolina y Guarromán, seguía sin llegar al campo de batalla. Siguen los combates de caballería. Finalmente fueron los dragones del general Privé, los dragones franceses, los que estuvieron hasta el final combatiendo, porque era la única unidad que todavía estaba en condiciones de combatir, como acabamos de ver.
que se ya a la desesperada, viéndose perdidos, hacen ataques como pueden, sin convencimiento prácticamente, a la desesperada. Principalmente lo hicieron por el centro. De nuevo sé que estas veces nos van a restablecer las líneas después de todos los intensos combates. El ejército de Dupont agotado, totalmente derrotado. El ejército español aguantando la posición como pudieron durante todo el combate. Y es el general Dupont cuando ya siente los disparos de cañón de las baterías españolas que vienen de Andújar, por la carretera de Andújar, y que en la altura del río Herrumblar hacen varios disparos para comunicarle a Reding que ya se encontraban aquí. La reserva española, la división del general de la Peña, reforzada con unidades de la tercera, va a aparecer, o apareció en la realidad, por el río Herrumblar para reforzar a las divisiones que estaban combatiendo, la Reding y la Coupigny. Dupont se vio ya perdido, entre dos ejércitos españoles, la primera y segunda división que la estaba aguantando firmemente en Bailén, y la cuarta división con elementos de la tercera que se aproximaba desde Andújar. Ya no tenía ninguna posibilidad y finalmente no tuvo más remedio que capitular. Todas las unidades van volviendo a sus líneas iniciales, siguen disparando, lógicamente, disparos hubo hasta el final. Por parte francesa se llegó a tener 2.600 bajas, entre muertos y heridos. La línea española sufrió más de 600 bajas, entre muertos y heridos, y 200 extraviados, que nunca más se supo de ellos. El campo de batalla se sembró de muertos, se sembró de soldados heridos de los dos bandos, caballos enemigos repartidos, heridos y muertos por todo el campo de batalla, con el alto riesgo que eso tuvo de luego de epidemias. Estamos en la postrimería ya de la batalla. Pasamos ya a la capitulación. Dupont acaba ya de capitular. Ambos estados mayores, el del general Dupont, que lo integraban el general Marescot, de ingeniero, el general Chabert, de infantería, el general Paretier, y por parte española, en el área de la casa de postas estaba el general Castaños, la representación de la autoridad civil de la Junta Suprema de Sevilla, el general Reding, el general Venegas,